Hola a todas. Vamos a empezar a trabajar uno de los problemas fundamentales que cursa esta materia, que tiene que ver con la formación del Estado Nacional. Es un tema más complejo, por eso hay que prestar muchísima atención, por eso hay que transitar las lecturas que hemos elegido. Hemos hecho un cuadernillo readaptado. En realidad es un cuadernillo del profesor Alberto Pérez y yo lo he readaptado con algunas cuestiones específicas para este tiempo de pandemia. Este periodo entre 1850 y 1916 ha pasado a la historia como la llamada la construcción de la Argentina moderna. Nosotros, si bien vamos a trabajar específicamente a partir de la formación del Estado Nacional, es decir, que tiene un proceso de construcción que podemos decir que en 1880, como ya lo habíamos explicado anteriormente, termina, digamos, de consolidarse, hemos privilegiado en esta primera parte, aunque sea tener algunas ideas fuertes para comprender este proceso y para eso necesitamos justamente rastrear cómo y de qué manera se fue configurando estos procesos que terminan en la formación del Estado Nacional con los obstáculos, con las problemáticas que tuvieron que sortear desde más o menos, no más o menos, desde la formación del Virreinato del Río de la Plata, 1776, hasta 1880, 1890. Y para eso hemos elegido un conjunto de mapas para que ustedes puedan observar justamente cómo fue modificándose el territorio sobre lo que hoy conocemos y consideramos la República Argentina. Por lo tanto, lo primero que nos sirve para cuando miremos estos mapas es entender que la República Argentina no es algo dado ni por la naturaleza ni por Dios, sino que es parte de un proceso histórico que tiene momentos fundantes y que tuvo una enorme complejidad, como decíamos anteriormente, son 7 décadas las que lo llevan a poder organizar una ingeniería institucional definitiva entre 1810 y 1880. ¿Por qué es importante entonces mostrar que, si bien nosotros conocemos que hasta a partir de 1810 comienza lo que nosotros llamamos la Revolución de Mayo y una ruptura con el orden colonial, es decir, ese Estado colonial, que es mucho más grande de lo que hoy conocemos como la República Argentina, para eso está el mapa, muy importante observarlo, se van a ir desprendiendo otros países en este proceso hasta que finalmente termine constituyendo un territorio similar al que hoy tenemos. En 1810, entonces, aparece por primera vez, tenemos los procesos de independencia, de revolución, de guerras y de revolución, pero no así de independencia. La independencia nosotros recién la vamos a observar en 1816, tras el Congreso de Tucumán. Pese a esto, si nosotros vemos las formas de organizaciones estatales, que de alguna manera fueron ensayos políticos, vamos a ver que hay muchos y que van a durar muy poco. Recuerden, primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio, son todas formas políticas que desde Buenos Aires comienzan a articular el poder de modo de construir una unidad nacional. Pero esto decanta porque hay grandes conflictos. Conflictos que tienen que ver con el orden económico, conflictos que tienen que ver en cómo justamente se buscan presupuestos y dineros para solventar los gastos de la guerra, conflictos que tienen que ver con cómo se articula estas nuevas formas políticas, quién tiene el poder. Previamente, entonces, las provincias se consideran a sí mismas como unas fuentes legítimas de poder, mucho más allá de la nación.
estas provincias que son pequeñas ciudades y sus alrededores en realidad, se sienten que son el lugar del poder y el lugar de la soberanía, el lugar de la decisión. Ellas representan a sus pueblos y no esta entelequia que todavía es estas provincias unidas del Río de la Plata con centro en Buenos Aires. Entonces, en 1820, sobre todo cuando tengamos que encontrar las formas de poder plasmar en una constitución distintas formas de gobierno, es que se da una gran cantidad de guerras internas entre las provincias que algunos llamaron la anarquía de los años 20. Sin embargo, esto ya lo podíamos ver con anterioridad. El propio momento donde se da la asamblea del año 13, donde justamente se pensaba en formar una constitución y declarar la independencia, ninguna de las dos cuestiones pueden resolverse. Recién en 1815, ya Artigas y un grupo de provincias del litoral, bueno, Santa Fe, Córdoba, una parte de Córdoba, Misiones, o lo que eran los territorios misioneros, Entre Ríos y Corrientes, se suman al proyecto de Artigas. O sea, forman una nueva liga de los pueblos libres y asumen en 1815 la declaración de la independencia, un año antes que nosotros, que el resto de las provincias, cuando se da el Congreso de Tucumán de 1816. Lo que está mostrando que todavía no estaba resuelto cómo iba a ser el mapa de nuestro país. Se iba dando, se iba haciendo en el proceso mismo histórico. Y hay fuentes y formas que tienden a la desunión y hay fuerzas que también tienden a la unión de estas provincias. Vuelven muchas a firmar el pacto y reconocen el Congreso de 1816 y bueno, finalmente siguen en su tránsito colectivo hasta, justamente les contaba, la gran crisis de 1820, donde hay una cantidad de guerras internas que terminan finalmente con un proceso de unificación, que también va a ser temporaria, en los gobiernos de Rivadavia. Pero acá otra vez, Rivadavia construye una hipótesis de cómo debería ser el nuevo Estado y lo hace y lo piensa desde una perspectiva liberal, de progreso, modernista, pero centralista, y otra vez quitándole poder a las provincias y dándole a la aduana de Buenos Aires, que era el ingreso, porque es donde se exporta y se importa productos, y ahí se sacan los impuestos, y de los impuestos estaban los recursos, el dinero para mantener estos estados. Evidentemente aquí el conflicto vuelve a reflotar. Y es un conflicto que se sigue sumando y que se va a ir dando a través del tiempo. Otro momento donde de alguna manera sí se plasma un orden que perdura es durante el rosismo. Primero lo va a hacer en la provincia de Buenos Aires, Rosas, y después definitivamente a partir del año 33 para el contexto de las 13 provincias. ¿Cómo lo hace? Lo hace de manera no legal, digamos, no buscando las formas de una constitución, de un orden establecido, de la separación de poderes, sino al revés. Rosas va a gobernar unificando el poder, asumiendo el poder público, generando un orden y una persecución a todos los que no estuvieran de acuerdo con él. Y en este sentido va a generar persecuciones, impone a la Iglesia Católica a su lado, digamos, y persigue a todos sus opositores. Sin embargo, al mismo tiempo es un proyecto que tiene enormes cantidades de clases populares que lo apoyan. También comienza incursiones contra el mundo indígena, pero después hay alianzas con el mundo indígena. Y paralelamente va a tener una ley de aduana que protege a la economía rosista
en la época de Rosas y no deja que los barcos extranjeros puedan navegar los ríos interiores. Entonces cada provincia sigue manteniendo sus aduanas, ahí tiene sus recursos, pero Buenos Aires, como desarrolla mucho más la ganadería, la exportación de cuero, de cebo y de tasajo, que es un tipo de carne con sal que se exportaba para las economías esclavistas, es Buenos Aires que de alguna manera genera con este sistema, donde no deja que los demás comerciantes extranjeros ingresen, también es todo esto, digamos, es depositado en el puerto de Buenos Aires. Entonces Buenos Aires va a crecer y juntamente con ella los grandes sectores terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Urquiza, que también es una provincia federal, se forma la Confederación Nacional, finalmente va a ser el que se alza contra Rosas e impone finalmente en la guerra, se impone en la guerra de Caseros de 1852, digamos, con sus tropas, junto a otras fuerzas exteriores, como son las de Buenos Aires, también con fuerzas que vienen de Brasil y del Uruguay, formando lo que se llamó el Ejército Grande y derrotando finalmente a Rosas y ahora asumiendo a partir de 1852 la necesidad de la organización definitiva del país a partir justamente de una constitución nacional. En momentos en donde se comienza a tratar el cómo y quiénes van a participar de la constitución, de la formación de la Constitución Nacional, bueno, el conflicto con Buenos Aires estalla, porque Buenos Aires quiere imponer, y sus grupos dominantes quieren imponer otro tipo de representación donde sus intereses queden resguardados. Esto no se va a llegar a un acuerdo y termina finalmente en otra guerra que separa aquí a estos dos territorios en dos. Por un lado, la Confederación Nacional y por el otro lado, el Estado de Buenos Aires. Casi 9 años están separados, de 1852 a 1861. Y recién en 1862, con otra batalla, con la batalla de Pavón, es que el Estado de Buenos Aires, de la mano de Mitre, termina derrotando a las fuerzas urquicistas, derrotando entre comillas, y comienza lo que se llama en la literatura o en las perspectivas históricas el proceso de reorganización nacional. Entre 62 y 1880. En este proceso se dan lo que se llaman las presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, pero todavía hay guerras internas, porque hay levantamientos constantes de las provincias, porque los caudillos están viendo que sus propios desarrollos y sus economías regionales están siendo alteradas por la gran importación de productos que vienen del exterior. Entonces hay procesos en los cuales las regiones más pobres acentúan aún más el desequilibrio, donde Buenos Aires va a ir creciendo cada vez más y las provincias que no son del litoral van a ir decayendo en términos económicos. Esto genera grandes crisis y hay por eso grandes levantamientos populares de las manos de los caudillos, sobre todo en La Rioja, en Catamarca. Entonces, me parece que esto es parte de la trama de por qué no hay un orden, porque hay distintos ejércitos en pugna. Habrá que esperar entonces en 1880, cuando justamente se logra unificar el poder del Estado a partir justamente de encontrar algunos elementos que son necesarios a la hora de entender lo que es un Estado nacional. ¿Por qué nosotros decimos que hay un dominio, que se unifica el poder, que hay una centralidad, una reducción a la unidad? Porque el Estado nacional logra construir un poder por encima de las provincias. ¿De qué manera? Primero, uno podría decir las perspectivas más clásicas del Estado,
¿Qué es el Estado? La nación jurídicamente organizada que tiende al bien común. Entonces se organiza el territorio, se organiza una población, se construye un poder central unificado, o sea, una autoridad, y justamente las vías jurídicas que respaldan todo este proceso, de la mano de la unificación también del Ejército Nacional. Se federaliza Buenos Aires, ya no va a haber milicias en las provincias, sino que hay un solo ejército que unifica su poder. Va a haber el sistema fiscal, es decir, quién cobra los impuestos va a ser el nuevo Estado central, despojando a las provincias de muchos de los cobros que venían haciendo desde sus aduanas interiores. Es decir, todo es un proceso que se fue dando y que logra soldarse en 1880. ¿Por qué en 1880? Porque hay una alianza social y política nueva. Esta alianza social tiene que ver con las fracciones dominantes de las provincias principales. La provincia de Buenos Aires, los grandes terratenientes de Buenos Aires, los grandes terratenientes y comerciantes de Santa Fe, los grandes comerciantes de Córdoba, los grandes comerciantes y productores de la provincia de Tucumán van a generar esta primera alianza donde estos sectores forman una organización política, primero la Liga de los Gobernadores, después el PAN, donde logran construir en términos políticos y llegar a un acuerdo básico, que es cómo y de qué manera se va a desarrollar este país. Es decir, cómo se va a organizar las relaciones sociales de producción, cómo, de qué manera se instala definitivamente la propiedad privada, el avance sobre el mundo indígena, buscando tierras, lo que se llamaban las campañas al desierto. Y entonces configurando este modelo de país con un territorio, una población que empieza a ser escasa, entonces hay que extraer la idea de la inmigración extranjera para que trabaje, para que produzca, el desplazamiento del mundo indígena hacia zonas, hacia los confines o directamente mediante la muerte y el exterminio, la negación de los derechos políticos a las mujeres y formas políticas muy restrictivas que aseguran que, en definitiva, este poder político queda en manos de muy pocos, es decir, de aquellos que logran construir una hegemonía política. ¿Y cuál es el grupo que logra construir una hegemonía? Los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, y los grandes comerciantes que, aliados al capital extranjero, que va a ser otra de las patas de crecimiento económico, logran soldar un nuevo proceso de dominio, de justamente una nueva relación entre Estado y sociedad. Por eso queremos que ustedes vuelvan a revisar qué entendemos por Estado y justamente qué entendemos por sociedad, para justamente volver a revisar y tener algunos conceptos un poco más claros de este largo proceso económico, social y político. Chao, hasta luego.